Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a realizar dos ejercicios a manera de ejemplo de derivadas parciales. Como se comentó en el video anterior, donde estábamos platicando sobre el concepto general de la derivada parcial, vamos a tener que estar utilizando lo que vienen siendo o aplicando las propiedades de la derivada de una variable real eh, y también los algoritmos de derivación que siempre hemos estado ocupando para poder resolver las derivadas parciales que se proponen. Como segundo punto que también debemos comentar, las derivadas parciales no se limitan solamente a estar derivando función de dos variables o funciones de dos variables, también podemos de la misma manera estar derivando funciones de 3, 4, etcétera, variables. Muy bien, en este primer ejemplo nos proponen la siguiente función de dos variables, que en este caso sería f de xy igual a 16 menos 3x menos 6 al cuadrado más 1 menos y al cuadrado. También nos piden que la evaluemos en el punto definido en las coordenadas 1,2. Muy bien, en este caso vamos a estar derivando dicha función tanto respecto a la variable x como con respecto a la variable y. Primeramente, la derivada parcial con respecto de x vamos a definirla como f subíndice x o también lo podemos definir como la derivada parcial con respecto de x de la expresión 16 menos 3x menos 6 al cuadrado más 1 menos y al cuadrado. Muy bien, para esto lo que vamos a hacer primeramente es aplicar las propiedades de la derivada, que vienen siendo las propiedades de linealidad de este proceso de las matemáticas, y lo que vamos a hacer entonces es derivar cada una de las expresiones por separado. En este caso, la función en general está constituida por tres elementos, tiene tres partes, que sería 16, sería una de ellas. La segunda parte sería menos todo el elemento 3x menos 6 al cuadrado, y el tercer y último término sería 1 menos y, eso al cuadrado. Aplicamos entonces lo que son las propiedades y nos quedaría la derivada parcial con respecto de x de 16 menos la derivada parcial con respecto de x de 3x menos 6, eso al cuadrado, y más la derivada parcial con respecto de x de 1 menos y al cuadrado. Muy bien, siguiente paso, ya que aplicamos las propiedades de linealidad, vamos ahora sí a observar qué derivadas vamos a tener ya expuestas para cada una de estas, o qué forma tendría cada una de estas derivadas. Muy bien, la primera derivada que podemos observar es la derivada parcial con respecto de x de 16. En este caso, como no contiene el término 16, es único y solo, no contiene a la variable x, por tanto se va a considerar como constante y que ya en su momento pues así se manejaba cuando derivábamos funciones de una sola variable. Entonces la derivada de una constante es 0. Voy a omitir por el momento la segunda derivada, nos pasamos a la tercera derivada propuesta o expuesta y tenemos la derivada parcial con respecto de x de 1 menos y al cuadrado. Esta segunda expresión, vemos que, bueno, esta tercera expresión, perdón, vemos que no contiene a la variable x, solamente tiene a la variable y. Pero como la estamos derivando con respecto de x, la vamos a considerar toda esta expresión como un término constante. Por tanto, sería la derivada de una constante y va a ser 0. Y ahora sí, nos regresamos a la segunda derivada expuesta. Esta derivada va a tener la forma u a la n. Entonces vamos a identificar quién es u. En este caso u va a ser 3x menos 6, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis. N va a ser 2 y hay que encontrar su u' por regla de la cadena. Pues al momento de encontrar la resultante de esta derivada va a contener a u'. Eso quiere decir que hay que derivar a u con respecto de x, o sea, 3x menos 6 derivado con respecto de x.
Su solución en este caso sería 3. Por tanto, nos queda menos la resultante de esta derivada, que sería n, en este caso es 2, por u, que sería 3x menos 6, a la potencia n menos 1, o sea, 2 menos 1, por todo eso por u', o sea, por 3. Ya simplificando, y ya lo voy a denotar como la derivada parcial con respecto de x de menos 2 por 3 sería menos 6, multiplicado por 3x menos 6. Muy bien, así quedaría entonces, es verdad, podemos simplificar más y podemos factorizar 3 a cada uno de los términos dentro del paréntesis, pero bueno, lo vamos a dejar así. Siguiente paso, ya que encontramos la derivada parcial con respecto de x, la vamos a evaluar en el punto indicado, entonces sería la derivada parcial con respecto de x evaluada en 1,2, entonces sustituimos y sería menos 6 que multiplica 3 por x, donde x vale 1, menos 6. Resolviendo las operaciones indicadas, pues en este caso la derivada parcial con respecto de x en el punto 1,2 o en la coordenada 1,2, pues va a dar un valor de menos 18. Perfecto. ¿Qué indica esto? Pues realmente, como lo estuvimos comentando y platicando en el video anterior, en la parte del concepto de la derivada parcial, realmente esto indica la pendiente de una recta tangente asociada a la superficie en este punto, en esta coordenada, en el plano cartesiano. Quiere decir que como es menos 18 y esa recta tangente va a ir hacia abajo, lo digo entre comillas, lo vamos a ver en una animación más adelante para que quede claro esa partecita. Pero básicamente lo que tenemos aquí sería la pendiente a un punto de la superficie asociada a la tangente, es muy complejo esto, en el punto de la coordenada 1,2 en dirección de x, básicamente, ¿no? Como les decía, y se va a visualizar mejor, creo que se va a comprender mejor, pues con la pequeña animación. Ok, vamos a seguir con el proceso. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de la misma superficie o de la misma función de dos variables, pero ahora con respecto de y. Entonces nos quedaría la derivada la derivada parcial con respecto de y de la superficie, o sea, la derivada parcial con respecto de y de mi expresión 16 menos 3x menos 6 al cuadrado más 1 menos y al cuadrado. Muy bien, volvemos a aplicar las propiedades de linealidad. Entonces quedaría la derivada parcial de 16, ya sabemos que es con respecto de y, menos la derivada parcial de 3x menos 6 al cuadrado, más la derivada parcial de 1 menos y al cuadrado. Podemos ahora observar que tanto la primera como segunda derivadas expuestas, después de aplicar las propiedades, ninguna de las dos expresiones que estamos derivando contienen a y, por tanto se van a considerar como constantes, ¿sí? Ahora en este caso podemos observar que la segunda expresión o la segunda derivada que tenemos ahí expuesta ahora se va a hacer 0 porque estamos derivando con respecto de y. Y como ninguna expresión contiene a y, pues estamos derivando constantes y por tanto serían 0. Y ahora en este caso, a diferencia de haberla derivada con respecto de x, ahora en este caso, pues la tercera derivada que tenemos ahí expuesta sí contiene a y, o sea, es una función que depende de y, o sea, de la variable con quien o respecto a quien estamos derivando. Disculpe que sean muy incisivo en esta parte, pero por la experiencia sé que ayuda esta partecita, estar siempre remarcando al principio de estar explicando este tipo de derivadas. Muy bien, y esta derivada va a tener la forma u a la n, donde u va a ser 1 menos y, una vez más todo lo que está dentro del paréntesis, n va a ser 2, su u', o sea la derivada de u con respecto a y va a ser 1.
Entonces resolvemos y nos quedaría entonces 0 menos 0, eso ya no lo voy a poner. Entonces ponemos la resultante de la tercera derivada expuesta, va a ser n, que sería 2, por u, que es 1 menos y, a la n menos 1 por su u'. Que entonces al final nos quedaría menos 2 por 1 menos y. Evaluamos, esto sería la derivada parcial con respecto a y. Ahora sí, evaluamos esta derivada en la coordenada 1,2 para encontrar la pendiente en el mismo punto de la superficie, pero ahora en dirección de y. Vamos a ver que va a cambiar. Entonces nos quedaría menos 2 que multiplica a 1 menos y, donde en este caso y, según la coordenada 1,2, pues es 2. Al final, pues nos va a quedar un valor de 2. ¿Qué está ocurriendo aquí? Tenemos nosotros una superficie definida por en este caso, ¿verdad? Que es una función de dos variables. Supongamos, tenemos ahí el espacio x, y z. Ahí tenemos la superficie f de x, y vamos a tener el punto A, que en este caso es 1,2. Ese punto lo vamos a proyectar hacia la superficie y vamos a encontrar un punto de la superficie. Entonces, ese mismo punto presenta, curiosamente, dos pendientes. Una dice que es 18 y la otra es 2. Cuando es 18 es porque está en dirección, voy a poner ahí una recta tangente, entre comillas, asociada a la superficie, o bueno, a ese punto de la superficie que tenemos ahí, lo voy a llamar punto B, y tendríamos una pendiente de menos 18, ¿sí? Vemos perfectamente que va hacia abajo. Pero ahora ese mismo punto tiene asociada una segunda recta tangente, la voy a poner como si estuviera hacia arriba, ¿sí? Pero está en dirección de y su pendiente en este caso es de 2, ¿sí? MY, voy a llamar, y ahí está MX. Y aquí, bueno, se empezaron a dar cuenta en sus momentos matemáticos que entonces un punto en una superficie definida puede presentar diferentes pendientes según hacia dónde estemos viendo o hacia dónde estamos direccionando. Y esto es hasta cierto punto intuitivo, porque supongamos que yo me encuentro en una especie de loma, ¿sí? Ahí está la personita, va subiendo, y si esa persona está viendo hacia arriba, pues la percepción es que su pendiente pues va a ser mayor a 0, o sea, va a ser positiva, él tiene que avanzar hacia arriba, pues básicamente. Pero si ahora la persona, estando en el mismo punto de la superficie en esa loma, gira a 180 grados, empezaría a ver hacia abajo y la percepción sería que la pendiente sería negativa o hacia abajo, ¿sí? Pero en vez de haber girado hacia a 180 grados, hubiera rotado nada más 90 grados hacia la derecha, por ejemplo, estaría viendo hacia ese sentido y tal vez ahí la pendiente fuera de 0, ¿sí? Entonces realmente un mismo punto en una superficie puede presentar diferentes pendientes según la dirección en la que nos encontremos, ¿vale? Muy bien, pero bueno, eso ya es tema que se va a discutir más adelante en este curso, pero creo yo que siempre es prudente a veces platicar este tipo de cosas que no solamente se queden con la parte analítica del proceso, que también es importante, pero también esta parte conceptual también tiene su importancia, ¿vale? Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que estuvimos haciendo realmente o qué representa en la parte gráfica, ¿sí? Muy bien, tenemos el espacio definido primeramente, tenemos ahí la superficie generada, no hay que olvidar que el eje de las X es el eje color rojo, el eje de las Y es el que está en color verde y el eje Z es el que está en color azul. Se posiciona de cierta manera, creamos un plano, este plano es un plano y igual a 2, ¿sí? Porque vamos a estar moviendo a X y mantenemos a Y constante, ahí creamos un punto, el punto A en la superficie 1,2,
Ese punto A lo vamos a proyectar hacia superficie, pero en este caso vimos que quitamos la superficie, se ve solamente el corte entre el plano y la superficie, ¿vale? Asociamos la recta tangente y podemos observar que la pendiente pues sí es negativa, no podríamos decir a ciencia cierta, ¿verdad? Como demostramos, nada más con ver que ahí son menos 18, o sea, la pendiente es de menos 18, pero vemos que sí es una pendiente pronunciada y que es negativa, ¿vale? Esto es en dirección de X, ¿vale? Ahora, la misma superficie, pero ahora con el proceso de la derivada parcial con respecto de Y. Una vez más, tenemos la misma superficie, los ejes siguen siendo los mismos, o representados con los mismos colores, como se comentó. Creamos ahora un plano, en este caso va a ser el plano X igual a 1, espero que lo haya dicho bien. Quiere decir que X se va a quedar constante mientras que vamos a mover a Y. Ahora quitamos la superficie y solamente estamos viendo el corte, ¿sí? Bueno, y también el plano A, pero el corte entre el plano y la superficie. Tenemos el punto A, 1,2. Rotamos el espacio tal que solamente veamos el eje de las Y y el eje de la Z. Vemos el punto a la superficie y trazamos la recta tangente a ese punto, ¿vale? Como pueden observar, ahora esta recta tangente en dirección solamente de Y, pues va a presentar una pendiente positiva. En este caso es una pendiente de 2, ¿vale? Como pueden observar, entonces, visto según la perspectiva, en el mismo punto, porque al fin y al cabo este punto y este otro realmente son el mismo punto en la superficie, pero según donde está direccionado va a presentar diferentes pendientes que precisamente las rectas tangentes nos ayudan a visualizar bien cómo quedan esas pendientes. Muy bien. Vamos a realizar un segundo y último ejemplo. En este caso ya este segundo ejemplo va a ser más rápido. Ahora nos proponen la siguiente función. En este caso una función de 3 variables. Ya esta función nos representa una superficie en el espacio, ¿vale? También hay que tomar en cuenta. Pero a pesar de que es de tres variables, se van a seguir aplicando las mismas reglas, las mismas propiedades y algoritmos de derivación. La función es x por e a la 2x menos la raíz de yz más el logaritmo natural de xy z cuadrado. Muy bien. Entonces, la primera derivada que nos proponen, aquí ya también no nos dan, evalúala en un punto o en este caso sería un punto en el espacio x, y, z. Ya no nos dicen eso, pero pues perfectamente no lo pudieron haber dicho. Muy bien, entonces, primer derivada parcial con respecto de x sería entonces la derivada parcial con respecto de x por e a la 2x menos raíz de yz más el logaritmo natural. Este logaritmo que tenemos aquí, le voy a aplicar propiedades de los logaritmos para reescribir esta expresión. Aplicando dichas propiedades nos va a quedar logaritmo de x más logaritmo de y más 2 veces logaritmo de z. Siguiente paso, aplicamos propiedades de linealidad. Nos va a quedar entonces la derivada parcial de x por e a la 2x menos la derivada parcial de la raíz de yz más la derivada parcial del logaritmo natural de x. Y para la siguiente voy a asociar estos dos términos como uno solo. Entonces voy a derivar parcialmente la suma entre logaritmo de y más 2 veces logaritmo de z. Ahorita explico por qué. Muy bien, entonces, la primera derivada va a tener la forma u por v. El primer término, que es x, va a ser u, y el segundo término, que es e a la 2x, va a ser v. Si yo derivo o realizo la derivada, una derivada con la forma u por v, su resultante es u' por v más u por v'. Entonces hay que definir quién es u. En este caso u es x, su derivada, o sea su u' va a ser 1. Siguiente, v es e a la 2x, por tanto v
prima va a ser 2 por e a la 2x. Siguiente derivada, podemos observar que la expresión no contiene a x, por tanto estamos derivando una constante y por ende su resultante va a ser 0. Siguiente derivada es una derivada del logaritmo natural de x, cuya resultante va a ser 1 sobre x. Aquí estuvo sencillo. Y la última derivada, podemos observar que estos dos términos asociados como uno solo, pues ninguno de ellos contiene a x, por tanto es una constante y todo eso va a ser 0. Muy bien, entonces ahora sí, la derivada parcial va a ser u', que es 1, más v, que es e a la 2x, como lo tenemos aquí expuesto. Siguiente, más u, que es x, por v', que es 2, e a la 2x. Menos 0, ya no lo vamos a poner, más 1 sobre x, más 0. Y tampoco ya lo vamos a poner. Voy a borrar esta parte. Muy bien. Ahora sí, siguiente. Ya nada más simplemente voy a agrupar términos. Voy a poner primero 1 sobre x, más, y voy a factorizar e a la 2x de esos dos términos. Entonces va a ser e a la 2x que multiplica a 1 más 2x. Perfecto. Y esa sería entonces la derivada parcial de esta expresión con respecto de x. Siguiente derivada parcial ahora va a ser con respecto de y. Va a ser entonces la derivada parcial con respecto de y de x por e a la 2x menos, voy a reescribir esta expresión como y a la 1/2 por z a la 1/2 más, seguimos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más 2 veces logaritmo natural de z. Ahora sí, aplicamos propiedades de linealidad, entonces nos va a quedar la derivada parcial. No olviden que ahora va a ser con respecto de y de x por e a la 2x menos z a la 1/2 por la derivada de y a la 1/2. Como pudieron observar, este término primeramente lo reescribí de esta manera aplicando propiedades de los radicales y después reescribiendo cada radical como una potencia fraccionaria, o sea, a la 1/2. También ya aplicando las propiedades, o después aplicando las propiedades de la derivada, como vamos a estar derivando con respecto de y, z, o z a la 1/2 más bien dicho, va a ser constante, entonces me permite dejarlo fuera del proceso de la derivada y solamente voy a derivar y a la 1/2, como lo tenemos aquí expuesto. Siguiente, voy a directamente, ahorita primeramente a derivar al logaritmo natural de y, pues estamos derivando con respecto a y, más, y ahora asociamos al logaritmo de x y 2 veces logaritmo de z como un solo término, parecido a lo que hicimos en la derivada anterior. Muy bien. Ahora sí, la primera derivada, como estamos derivando con respecto a y y no contiene la expresión a y, por tanto es constante y esto se va a hacer 0. La segunda derivada, que tenemos aquí expuesta, pues tiene forma x a la n, bueno, en este caso y a la n. Esta está directo, entonces sería un medio de y, bueno, un medio por y a la menos un medio, su resultante. La tercera derivada es logaritmo natural de y con respecto a y, pues va a ser 1 sobre y. Y la última derivada, como la expresión no contiene a y, va a ser constante y por tanto va a ser 0. Entonces la derivada parcial con respecto a y nos va a quedar 0, ya no lo ponemos, menos z a la 1/2 por la resultante de esta derivada que va a ser un medio por y a la menos un medio más 1 sobre y, sería la resultante de esta tercera derivada, más 0. Ya no lo ponemos. Volvemos a reescribir la expresión, voy a poner 1 sobre y primero, luego tendríamos menos un medio, aquí apliqué conmutativa y asocié o directamente agrupé, más bien dicho, menos con un medio para que quede menos un medio, y luego tendríamos z a la 1/2 sobre y a la 1/2.
Esto lo podemos reescribir con propiedad de los exponentes y propiedad de los radicales. Y quedaría raíz de z, bueno, raíz cuadrada de z sobre y. Y así quedaría entonces la derivada parcial con respecto de y de esta expresión. Y por último, la derivada parcial con respecto de z de mi expresión, que sería x por y a la 2x, menos, otra vez, lo voy a escribir como y a la 1 medio por z a la 1 medio, más logaritmo natural de x, más logaritmo natural de y, más 2 veces logaritmo natural de z. Aplicamos propiedades de la derivada, primeramente. No hay que olvidar que ahora vamos a estar derivando con respecto de z, ¿sí? Voy a aplicar procesos muy similares, ya no voy a estar explicándolos. Creo que en este caso pues, se vuelven a repetir hasta cierto punto. Y ahora sí. Entonces, la primera derivada me quedaría 0, al igual que la última derivada. La tercera derivada, su resultante sería 1 sobre z, y la resultante de la segunda derivada sería 1 medio de z a la menos 1 medio. Reescrito, entonces quedaría menos y a la 1 medio por 1 medio de z a la menos 1 medio, más 2 veces 1 sobre z. Reescribimos, lo voy a poner aquí, entonces la derivada parcial con respecto de z va a quedar 2 sobre z menos 1 medio de la raíz de y sobre z. Muy bien. Como pudieron observar, se siguen aplicando o se deben seguir aplicando las propiedades de linealidad de la derivada de una variable que siempre hemos hecho o utilizado. Segundo, hay que aplicar o seguir aplicando los algoritmos de derivación que también siempre estuvimos utilizando toda la vida. Esto realmente, si tú sigues y respetas precisamente las leyes de las propiedades de linealidad y los algoritmos de derivación, tus derivadas parciales al final van a ser correctas. Es cierto, no podemos escapar de estar utilizando artificios, bueno, estar aplicando álgebra, eso es una realidad. No todo fue estar aplicando propiedades y algoritmos de la derivada, también estuvimos aplicando reglas algebraicas, ¿sí? Siempre se tienen que estar respetando, porque si no, pues hacemos destrozos y al final los resultados pues no van a quedar como nosotros debemos tenerlos, ¿sí? Estamos irrespetando las reglas y las leyes, ¿vale? ¿Y qué más? También aquí son sugerencias, como pudieron observar, yo siempre he sugerido o siempre les sugiero a mis alumnos que este tipo de expresiones, que son expresiones logarítmicas, apliquen las propiedades de los logaritmos para fragmentar la expresión y sea más fácil el derivarla, tan más directas. Es cierto, tenemos que escribir un poco más, pero no tenemos que utilizar tantas propiedades al momento de derivar, esa es la ventaja. Algo similar ocurre con este tipo de expresiones también de expresiones radicales. También fracturarlas con las propiedades de los radicales. O sea, en vez de tener la raíz de y por z, podemos tener la raíz de y por la raíz de z. Después siempre reescribirlas con potencias fraccionarias, como aquí fue el caso también. Esto también ayuda mucho. No tenemos que estar haciendo tanta cosa. ¿Sí? Porque creo yo, si dejan tal cual las expresiones y las quieren derivar de forma directa, habrá gente que se les haga fácil hacer este proceso, pero en mi experiencia la gran mayoría no se les hace fácil. ¿Sí? También desde el punto de vista didáctico, tratar de explicar este tipo de ejercicios se vuelve más complejo y más complicado. O sea, por sí creo que estos ejercicios relativamente sencillo fue, creo, algo complejo. ¿Vale? Pero bueno, esas son recomendaciones. Como aquí también asociar términos que no contienen la variable con respecto a quién estamos derivando, también ayuda mucho para
compactar, por así decirlo, el proceso y escribir menos, ¿sí? Muy bien, pues eso sería todo de mi parte por este video. Espero que se les haya hecho interesante, se les haya hecho útil. Yo deseo un gran aprendizaje de ustedes y espero verlos también en próximos videos. Hasta luego.